Colosenses capítulo 1, verso 9. Colosenses capítulo 1, verso 9. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Antes de leerlo, déjeme darle un poco de contexto. Ustedes saben que Pablo comenzó a viajar y llegó a una ciudad griega llamada Colosa. Oyó de ellas y escuchó que esa gente había escuchado el mensaje de Jesús. Usted tiene que ponerse en este contexto. Para usted ver el mundo, tiene que verlo desde aquella época. Hoy en día es muy fácil escuchar un mensaje porque tenemos el internet y las redes sociales. Pero en aquella época, primero la persona tenía que escribir una carta que se tomaba tiempo, enrollarla y mandarla con una persona para que la llevara a ese sitio, con la esperanza de que alguien la iba a tomar y la iba a leer a todo el mundo al mismo tiempo. Así viajaban los mensajes antes. Y Pablo le escribió a ellos diciendo: yo he escuchado que ustedes tienen fe. Y este verso que yo voy a leer tiene que ver con una oración muy puntual que Pablo hizo. Y déjeme decirle algo: si alguien fuera a orar por mí en cualquier circunstancia, yo quisiera que hicieran esta oración. Porque lo que él pide, lo que Dios puso en el corazón de él para pedir por esta gente, es únicamente lo que todos nosotros necesitamos para que nuestra vida funcione. Ahora sí, vamos a leerla. Colosenses 1 dice: así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presente en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios, aquí viene, que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo nos dé hoy entendimiento. Te pedimos, Señor, que a todo el que está aquí, el que nos mira por internet, en este momento, tú nos des pleno conocimiento de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, dándonos sabiduría para tener comprensión espiritual de lo que ocurre en mi vida alrededor del mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy vamos a iniciar una serie que le pusimos por nombre Transición. Como usted sabe, las series son una serie, valga la redundancia, de mensajes. Y en el día de hoy, en la parte número 1 de la serie Transición, vamos a predicar bajo el tema: lo que no debo cambiar en medio del cambio. Lo que no debo cambiar en medio del cambio. Hace muchos años, unos cuantos años de hecho, yo trabajaba en Codetel y ocurrieron algunas cosas en mi vida que pues se convirtieron como en un punto de inflexión. Yo estaba casado, vino un divorcio, yo era muy joven, tenía que tener 22 años, sí, divorciado a los 22 años. Y yo decidí, para escapar de la tormenta emocional que implicaba un divorcio, mudarme para los Estados Unidos. Ahí yo emigré a Estados Unidos, me fui a la ciudad de Nueva York, y estando allá, yo tuve que adaptarme a un estilo de vida al que yo no estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a tener mi casa, estaba acostumbrado a que a mí me cocinaran, me lavaran la ropa, me limpiaran la casa. Yo estaba acostumbrado a llegar a encontrarlo todo limpio. Pero al llegar a Estados Unidos, y el que ha vivido allá sabe, allá nadie te hace nada. Y es prácticamente, económicamente, difícil tener a alguien que te ayude en la casa. Por lo tanto, tú tenías que hacerlo todo. Yo le doy muchas gracias porque mi mamá, durante mi crecimiento, me puso a fregar, a limpiar baños. O sea que eso no fue nada nuevo para mí, pero tener que hacerlo sí era nuevo. Sobre todo en esta etapa que yo estaba viviendo. En esa época, yo viví solo. Me botaron del trabajo en una ocasión, un judío al quien yo admiraba mucho por una equivocación. Al no tener dinero tuve que
acceder con un amigo a mudarnos en un edificio abandonado que no tenía calefacción, y dormíamos en una habitación que limpiamos con un coat, con un jaque puesto en el piso. Ahí duré yo meses. Pronto el dinero se acabó. Yo recuerdo que fui a hacer un trabajo, no recuerdo qué fue exactamente lo que hice, creo que ayudé en una mudanza de alguien y me dieron $25, y yo me compré, oigan, yo dije, ¿qué yo puedo comprar con $25 que me dure y que a mí me guste? Pues yo fui a un supermercado y compré varias fundas de pan de ruedas, compré un tarro de mantequilla y como 10 litros de refresco rojo en un colmado que vendían refresco dominicano. Y yo me pasé un gran tiempo desayunando con sándwich de mantequilla con refresco rojo, sándwich de aire, porque a veces no le ponía mantequilla para tener un sabor diferente, con refresco rojo. Incluso yo dije, bueno, la gente moja el pan en el chocolate, vamos a ver qué se siente. Lo mojaba y me lo comía por un tiempo. Cuando la Biblia dice que el hombre tiene todos los tiempos, es porque el hombre tiene todos los tiempos. ¿Cuántos de ustedes han pasado por diferentes temporadas? Eso nos va a pasar a todos. Fue un momento de transición muy, pero muy importante en mi vida, donde yo crecí mucho durante esa temporada. Pero en esa temporada yo todavía no conocía al Señor, y reflexionando ahora fue que aprendí tantas cosas. Por ejemplo, en Colosenses 1:9, vamos a hablar de eso más adelante, pero lo que yo quiero primero que entendamos es que todo el mundo está en una transición. Levanten la mano los que están en una transición. Ahora, ¿qué es una transición? Una transición es un proceso donde nosotros estamos cambiando. Yo me puse a buscar y encontré algo que me llamó la atención. Es un intervalo temporal que se extiende entre dos temporadas, entre una y otra, o entre dos lugares. Si usted va de viaje, cuando usted sale, usted está en transición. Cuando un gobierno cambia de oficiales, hay un momento de transición. Ahora bien, la transición es un proceso, y muchos de nosotros pasamos por procesos y sufrimos por esos procesos porque no entendemos lo que Dios hace en los procesos. Y en esta serie, Transición, básicamente lo que vamos a aprender por la palabra es qué Dios espera de nosotros, qué Él nos recomienda a nosotros que nosotros hagamos cuando estamos en un proceso de cambio o de transición. Y todas las personas, sobre todo la gente de Dios, hasta que muera, va a estar en diferentes transiciones. Como vamos a aprender, Dios tiene a la humanidad en un proceso de transición que está explicado desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Pero dentro de ese proceso de transición, todos nosotros vamos a experimentar diferentes momentos de transición. Eso está ocurriendo a creyentes y no creyentes. Pero la Biblia nos tiene la sabiduría de lo que Dios espera que nosotros hagamos, para que aún en el momento de transición nosotros podamos ser bendecidos. En mi caso, yo decía, wow, ahora estoy yo viviendo, durmiendo en el piso. Yo estaba mejor en casa de mi mamá, o incluso donde yo vivía. ¿Qué yo hago aquí? Yo todas las noches me preguntaba, ¿y qué yo hago en este piso pasando frío? Y era en el piso durmiendo, sin almohada ni nada. Y a veces yo tenía que ponerme guantes, medias en las manos para poder soportar el frío tan grande que los que saben a veces da en la ciudad de Nueva York. Ahora, hay una cita bíblica que está en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 16 al 18. 2 de Corintios 3, del 16 al 18. Escuche lo que Dios dijo en este momento. Dice, en cambio, o sea, ya él ha hablado con Pablo en su carta, hablándole a los corintios, y le está diciendo ahora algo muy importante. Él está diciendo, miren, cuando nosotros nacimos como nación, Moisés nos dio los 10 mandamientos, y luego de los 10 mandamientos nos dio como 600 y pico de leyes.
Y hasta ese momento el ser humano creía, aunque hay gente que lo cree todavía, que para yo tener la gracia de Dios, yo tengo que cumplir con todas las reglas. Yo quiero que ustedes no se me pierdan con lo que les voy a decir. Dios nos dio el regalo de la salvación como un premio gratis. No porque tú cumplas con los mandamientos. Porque la gente no sabe que los mandamientos Dios los creó para dos cosas. Uno, para que sepamos que nosotros somos pecadores. Es lo primero. O sea, si usted va a un sitio, por ejemplo, a mí me ocurrió que en mi transición yo me fui a Canadá a recibir un entrenamiento y llegué, pagado por Codetel en esa época. Cuando yo llego eran como las 3 de la tarde. Yo dije, wow, primera vez fuera del país. Yo nunca había visto nada, excepto en televisión, en cable. Y salí por una avenida, y voy por la avenida, y yo he contado esto anteriormente, y del otro lado de la avenida vi un restaurante de McDonald's. Y yo dije, wow, McDonald's. Y una vez crucé la calle, ustedes saben, como buen dominicano, venía un carro, me lanzaba, me paraba en el cosa del medio hasta que llegué al sitio. Y cuando iba entrando a la puerta me paró un policía. El policía me detuvo y me dijo, ¿qué usted ha hecho? Yo le dije, ¿cuándo? Me dijo, ¿qué usted acaba de hacer? Yo digo, cruzar la calle. ¿Y por qué usted cruzó de allá para acá? Yo le dije, porque quería comer. Y él dijo, ¿y por qué usted no fue a la esquina, cruzó y después vino? Y yo le dije, bromeando, pero medio en serio, porque no entendía lo que me estaba diciendo. ¿Y usted no ha oído que la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta que los une? Y él me dijo, deme una identificación. Y yo le di mi pasaporte. Y cuando vio el pasaporte dominicano, dijo, ah. Lo grande es que en esa época yo pensaba que me la estaba comiendo. Porque nosotros, latinos, sobre todo dominicanos, cuando vamos a una nación organizada y rompemos las leyes para conseguir las cosas más rápido, pensamos que somos más brillantes que todo el mundo. Ese es un tigre. Como que nos están diciendo algo bueno. Ese comportamiento es una señal de atraso. Es un comportamiento no civilizado. Él me cogió pena porque vio que yo crucé por ignorancia, porque me iba a dar una multa de $150 y yo nada más había llevado 130. Entonces me dio un chance y me explicó que en este país es organizado. ¿Qué pasa? Yo violé esa ley, pero yo no sabía que había una regla. Y cuando Moisés establece los 10 mandamientos para la humanidad, era para que primero sepamos que nosotros somos pecadores. Segundo, la segunda razón por la que Dios permitió que diera los 10 mandamientos y las 600 y tantas de leyes, es para que nosotros descubriéramos que no teníamos la capacidad. De hecho, era imposible cumplir con los mandamientos, con ninguno. Y usted dirá, wow, ¿y por qué Dios hizo eso? Para que entonces la gente dijera, si Dios puso estas leyes, y si no la cumplo, voy a morir eternamente. Y ya yo no puedo cumplirlas, porque si violo una, ya soy condenado. Entonces yo estoy frito. Yo necesito que alguien me salve. Y de ahí viene que Jesús, entonces, cumple perfectamente con los requerimientos de la ley. La ley dice que la paga del pecado es muerte. Y el ser humano, ustedes saben, pues sacrificaba animales y animales y animales, cubriendo los pecados por un tiempo. Pero Dios es perfecto, su justicia es perfecta. Y la ley exigía que si el pecado entró por un ser humano, tenía que ser sacrificado. Un ser humano, pero no cualquiera, tenía que ser perfecto, sin ningún tipo de pecado. La gente repite, ay, Cristo murió por mis pecados, pero mucha gente no entiende lo que está diciendo. Y Dios en su sabiduría puso al hombre en juicio y dijo, culpable. El fiscal del distrito es Satanás, vino como abogado acusador y acusó a la humanidad de que tenía que morir. Y Dios, que es un juez perfecto, Satanás pensaba, dijo, bueno, aquí agarré yo a Dios. Lo que dijo fue, y este es culpable, paga muerte. Entonces ahí fue que Dios hizo el acto de amor más grande. El juez que dio la acusación se bajó del estrado y se puso al lado del acusado, la humanidad, y le dijo al juez, mí mismo, él es culpable, pero yo voy a asumir su posición.
Satanás no contaba con que Dios se iba a hacer hombre en la persona de Jesús. Y como ser humano perfecto que nunca pecó, él dijo: yo voy a ser el cordero que va a entregar su vida para el perdón de todos los pecados de la humanidad. Ustedes ven cuando estaban en la multitud que Pilato dijo: pero vamos a soltar. La gente: no, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y había una tradición de que el pueblo en el día de la Pascua liberaba a un preso, el que ellos quisieran. Entonces Pilato, con compasión, dijo: todos los años yo le doy la potestad de que ustedes liberen a una gente condenada. Vamos a liberar a Jesús. Y dijeron: no, suelta a Barrabás. La gente no sabía que Dios estaba representando, estaba viviendo el drama de lo que pasaría contigo y conmigo. Barrabás era culpable y merecía morir. Sin embargo, Dios creó todo para que Barrabás, que no se lo merecía, saliera libre. Y Jesús tomó su lugar. Tomó el lugar tuyo y el mío. Y se sacrificó por amor. Entonces, en ese proceso de transición, aquí dice aquí en 2 Corintios 3, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿De qué velo está hablando? Yo no voy a entrar en mucha explicación. La humanidad tiene un velo espiritual en su mente. Hay un velo. Usted se pregunta, ¿cómo una gente que dice que cree en Dios, como un narcotraficante, por ejemplo, le ora a Dios antes de salir a hacer un negocio de drogas? Y el que se opone lo asesina, pero ellos oran y tienen altares y tienen todo eso. Entonces usted se pone a preguntar, ¿cómo una gente puede hacer algo que Dios no le agrada y como quiera decir yo creo en Dios? ¿Cómo una persona puede asesinar a un ser humano en el vientre de su madre, atento a que hay una ley y que la nación tiene que ser moderna y adaptarse a otras naciones? ¿Cómo una persona que se dice creer en Dios, como un presidente, un diputado, un senador, cómo puede ni siquiera proponer una ley así? Gente que se llaman cristianos, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Saben por qué? Porque hay un velo. Un velo es algo que cubre, que no te permite ver. Y déjeme decirle, ¿sabe quién puso ese velo? Dios lo puso. Ese velo no está ahí por Satanás, ese velo está ahí porque Dios lo puso. Lea las escrituras y usted va a ver que la palabra dice que Dios le bloqueó el entendimiento para que cuando yo hable no entiendan. Por eso Jesús hablaba en parábolas. Jesús hablaba en parábolas porque él hablaba un mensaje que penetraba por encima del velo. O mejor dicho, ese mensaje que Jesús hablaba solamente lo entendían aquellos que el velo le era quitado. ¿Y cuáles son las personas a quien se le quita el velo? Como dice aquí. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, ¿cuántas personas de aquí se han vuelto al Señor? Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu. Dios, el creador del universo, es Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor es quien el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados, a medida que somos transicionados. Usted está en una transición espiritual y va a pasar por situaciones. De eso se trata, de lo que estamos hablando. Pero dame una cosa, la transición puede ser incómoda. Cuando Dios transicionó a Israel, que lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, entre Egipto y la tierra prometida tuvieron que pasar por un desierto. El desierto es el tiempo de transición. Y nosotros hablamos que cada ser humano que está vivo tiene una promesa de Dios, está en un proceso de transición donde Dios lo está transformando de adentro hacia afuera para parecerse cada vez más a Jesús. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Y hay un proceso de transición. Y entre mi punto de partida, cuando conocí a Jesús y le entregué mi vida voluntariamente, y hacia donde yo voy, hay un desierto.
Y los desiertos son incómodos, porque en el desierto no hay cama, en el desierto no hay batidora, en el desierto no hay microondas, en el desierto no hay cortes de carne, en el desierto no hay nada que comer, el agua no aparece y para dormir tú tienes que construir tu casa cada vez que tú te muevas. Los desiertos son incómodos. Si a ti te pasó igual que yo pasé por un divorcio, tú sabes que de casado a estar divorciado, en el caso mío, yo me volví a casar, yo pasé por un desierto. Los desiertos son incómodos, porque en el desierto muchas veces tú no puedes ver más allá de un paso, tú no sabes qué va a pasar con tu vida. Y no hay nada peor para un ser humano que le gusta controlarlo todo que no saber qué va a pasar mañana. Dios te dice, yo te voy a llevar hacia allá, pero no te muestra el camino, no te muestra la senda. Y eso Dios lo hace a propósito. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo aprendamos a depender de Él. Porque por si tú no lo sabías, el pecado original que ocurrió en el jardín del Edén fue un pecado de desobediencia, donde el ser humano con su decisión dijo, yo no quiero depender de ti, yo quiero tomar mis propias decisiones. ¿Conoce usted a alguien que le guste tomar sus propias decisiones? ¿Algún vecino? ¿Algún primo? Dios en su proceso de transformación nos quiere quitar a nosotros la independencia para entrarnos en una dependencia de Él. ¿Y por qué eso es conveniente? Bueno, qué bueno que usted pregunta. Lo vamos a ver en un rato. En el desierto, en la transición, a veces no hay claridad de hacia dónde yo voy, cuándo llegaré y cuando yo llegue, ¿qué va a pasar? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha dicho, Señor, ¿y hasta cuándo va a pasar todo esto? Y trabaja y lucha y busca, consigue dinero por un lado, pero por otro se le va entre los dedos. O cuando no es eso, aparece una enfermedad. Y cuando no es eso, se enferma el papá. A todo el mundo le pasan esas cosas, porque estamos en un proceso de transición. Y como hemos dicho antes, hay dos tipos de desiertos. El primer desierto, que espero que ninguno estemos ahí, viene como consecuencia de las decisiones que yo tomo, desalineada a lo que Dios dice. Cuando yo actúo fuera de lo que Dios plantea, vienen consecuencias, aunque tú lo sepas o no. Y muchas personas, los problemas que tienen, su transición es más amarga porque están viviendo consecuencias de decisiones que tomaron o de decisiones que no tomaron. Porque no decidir es una decisión. La pregunta es, ¿y qué hacer? En medio de eso muchas veces uno siente ansiedad, miedo, pero a los que Dios le ha quitado el velo, aún en el desierto, Él te dice, no temas, que yo estoy contigo. Todos los salmos que escribió David, lo escribió en momentos difíciles y momentos buenos también. Pero yo siempre he pensado que el Salmo 23, David lo escribió luego de reflexionar todos los cocotazos y todos los pecosones que le daban sus hermanos mayores. Mire, váyase de ahí. Usted es el último. Usted se va a sentar allá afuera. ¿Quién va a cuidar las ovejas? Manden a David. Y cuando Dios mandó al profeta Samuel a buscar el próximo rey, cuando entró, tuvo que evaluar como a 7 gente. Y el último que vino fue David. Entonces, de la noche a la mañana, David, que estaba cuidando ovejas y que día a oveja y a heces de oveja y todo eso, lo llaman, ven que te están esperando. A mí, sí. ¿Y por qué? Porque el profeta está en la sala de la casa. ¿Y qué quiere ese hombre conmigo? Y cuando ese hombre llega, Dios le dice, ese es el próximo rey. Entonces ahí Samuel anuncia, yo estoy aquí porque Dios me mandó a ungir al próximo rey y eres tú. Yo, el próximo rey, yo. De rodillas y agarró el cuerno de aceite y lo ungió como rey. Y yo creo firmemente que después de eso fue que él escribió el Salmo 23. Que él cuidaba ovejas, él dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, él me va a hacer descansar.
Así como yo lo hago con mis ovejas, Él lo hace conmigo. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. Yo estaba pasando trabajo antes y ahora Él me llamó a esta fuente de reposo y me dice que yo voy a ser el gobernante de esta nación. Y la parte que me dio a mí el clue o la pista de por qué Él escribió eso, después de todos los pecosones que le dieron sus hermanos y después que Dios lo ungió como rey, Él dice: preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque inmediatamente el profeta lo ungió, dijo: vamos a hacer un banquete, hagan un banquete en honor al que ustedes maltratan. Y todo el mundo estaba ahí. Yo imagino el hermano mayor. ¿Cuántos conocen la tiranía de los hermanos mayores? ¿Cuántos de ustedes son hermanos o hermanas mayores? Espero que no hayan sido tiranos. Pues entonces Él pasó por eso. Ahora, en esta serie, como dije al principio, todo el mundo está en transición, todo el mundo va a enfrentar crisis. El problema es cuando usted tenga una crisis y usted no está preparado. El problema es cuando usted sale y llueve y usted no tiene una sombrilla. El problema es cuando usted sale, llueve, hay charcos y usted salió con sus mejores zapatos en vez de tener unos zapatos cómodos para meterlos en el agua. Y Dios con su palabra lo que quiere enseñarnos a nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, casados, divorciados, a punto de casarse, cómo tú debes manejarte en la transición. Todo eso está en la Biblia, para que en medio de lo malo a ti te vaya bien. ¿Cuántos están interesados en saber eso? Bien, entonces, primero, hay dos ataques comunes que ocurren cuando uno está en un proceso de transición. El primero son las ofensas. El primero son las ofensas. O sea, de lo que yo estoy hablando es, cuando una persona está en periodo de transición, generalmente Satanás utiliza gente, amigos, familiares, mamá, papá, para ofenderte, para acusarte. ¿Y quién fue que puso eso ahí? Te agarran, te insultan, tú no lo hiciste. Tú te niegas, no, sí fuiste tú. Pero ¿cuál es el problema de la ofensa? Miren, cuando una persona es ofendida, su corazón se acoraza. La gente pone el corazón duro, se vuelve amargo. Y una persona con corazón duro no tiene la capacidad de escuchar lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, cuando una persona está en transición, para que la gente dure y se muera en la transición, Satanás ataca la mente de la persona a través de diferentes ofensas. Si tú eres una figura pública, te acaban en las redes. O si no, alguien levanta calumnias contra ti. El segundo ataque antes de eso, un corazón ofendido es un corazón acorazado, pero un corazón tierno escucha la voz de Dios. Y si vienen las ofensas, ¿cómo yo puedo mantener un corazón tierno? Dios te dio la clave, perdonando. Pero si mi vecina yo la perdono y en los próximos 15 años va a seguir haciendo lo mismo, ¿qué hago? Perdonarla durante los 15 años, todas las veces que sean. ¿Y tú sabes por qué? Porque Dios te ha perdonado a ti sin tú merecerlo. Dios vino a darnos la gracia de su perdón, pero Él la condiciona a que ese perdón yo te lo doy si tú perdonas a los que te ofenden. Así que mis hermanos y hermanas, acostúmbrese, todo el que lo ofende, usted tiene que perdonarlo inmediatamente y rogarle a Dios que sane su corazón para que no se vuelva amargado. Porque los corazones amargados amargan la vida de otras personas, se quejan mucho, nada le huele, todo le hiede, viven peleando por todo, están inconformes. Van a un restaurante y tratan a los mozos como si fueran esclavos. ¿Sabía usted que según la visión de Dios, el mozo que sirve la mesa es más grande en el reino de los cielos que el que está sentado en la mesa? Una persona amargada por las ofensas, que no lidia con ella por el perdón, le pasa eso. O sea, la segunda ofensa importante es una falsa sensación de confusión. Porque la transición se siente anormal. Pues todo ha cambiado, las cosas no son como eran antes. Mucho de lo nuevo no lo entendemos, no nos hace sentido, pero Dios sí lo entiende. Y en medio de la
confusión falsa. En medio de una confusión falsa, exactamente como pasó con el pueblo de Israel, que por desobediencia Dios permitió que fueran azotados por los babilónicos y lo llevaron al exilio, le rompieron las casas, le quemaron todo. En medio de ese desastre, Dios le dio una palabra de luz a ellos, que te la da a ti en esta tarde. Pues yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Y oye esta promesa: en esos días difíciles, cuando oren, yo los escucharé. Si me buscan de todo corazón, me podrán encontrar. La pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué espera Dios que yo haga en tiempo de transición? Gracias por preguntar. Ustedes son gente tan inteligente, hacen las preguntas correctas todo el tiempo. ¿Qué quiere Dios que yo haga en medio de la transición? Pues les voy a decir esto. Lo que está en juego en medio de una crisis o una situación es en quién tú confías. Eso es lo que está en juego. Tú puedes confiar en ti y en tu propia sabiduría. Tú puedes buscar consejos en personas que generalmente son personas que no creen en Dios. ¿Está mal pedirle consejo a la gente? Claro que no. Yo pido consejo todo el tiempo. El tema es que cuando yo tengo una situación, a donde yo primero voy es a donde Dios primero. Y le digo, guíame. Y él muchas veces me dice, habla con fulano, habla con sutano, llama a fulano. Porque Dios habla con impresión en el corazón, pero Dios habla también de muchas formas. Y una de esas es a través de gente. ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga en medio de la transición? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en esta serie? Él respondió eso en un pasaje bíblico que lo escribió un profeta llamado Habacuc. Habacuc escribió y habló de parte de Dios en el momento en que el pueblo de Israel le destruyeron su ciudad, le robaron todo, lo destruyeron todo y estaba en medio de una nación siendo esclavos. Y esto fue lo que Dios hizo y le dijo en Habacuc capítulo 2. Yo voy a leer esto en la Reina Valera 60. Habacuc capítulo 2, verso 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, en medio del problema, el orgulloso, el que no pertenece a Dios, se llena de orgullo. A mí tú no me vas a tratar así. No, yo no como eso y cosas como esa. Pero vean lo que dice la segunda parte. Dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos en medio de una transición, en medio de cualquier crisis? Él espera que nosotros vivamos por fe. Pero ojo, vivir por fe no significa que usted se queda sentado en su casa cuando no tiene trabajo. Vivir por fe no significa que usted se sienta a orarle a Dios, mándame un saco de cuarto, $50,000 en una funda para que me lo ponga porque tengo que pagar esto o aquello. Eso no es lo que eso significa. Vivir por fe significa que en medio de tu caminar, en medio de tu proceso, tu confianza en quien tú la pones es importante. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Qué es lo que Dios espera que tú hagas en medio de la transición y de las crisis? Que tú camines y vivas por fe. Ahora viene otra pregunta. ¿Con qué se come eso? ¿Y qué significa en el día a día vivir por fe? De nuevo, gracias por preguntar. Mucho de lo nuevo
nosotros no lo vamos a entender, pero Dios sí lo entiende. Y por eso es que Dios dice, yo conozco los planes que tengo para ti. Y muchas cosas de las que Dios te va a decir que haga, posiblemente no tengan sentido o tú no las entiendas. Pero si Dios te la dijo, está en tu mejor interés hacerlo como Dios dice. Por ejemplo, ¿qué le dijo Dios a Moisés cuando llegó frente al Mar Rojo y por detrás venían los egipcios y no había para dónde coger? Él clamó a Dios y Dios le dijo, camina hacia el agua. Señores, miren, eso no tiene sentido. Que camine hacia el agua. Yo no me imagino en el malecón, viene detrás de mí, cerca de ahí de la Máximo Gómez, dije que yo camine y me tire en esos alcantarillados. Dios tiene que estar volviéndose loco. Pero eso fue lo que Dios le dijo. Camina. Y la palabra dice que como él obedeció, Dios separó las aguas. ¿Saben qué significa eso? Que cuando tú estés enfrentando situaciones y tú confías en él, donde no hay camino, Dios va a abrir caminos donde no los hay. Eso es lo que significa eso. Ahora, se necesita fe para caminar y avanzar hacia el propósito de Dios. Salgan de Egipto. ¿Y para dónde? Para el desierto, ¿ok? ¿Y mi cama? No te la lleves. ¿Ok? Ok, si salimos a las 7 de la mañana, vamos a llegar a las 5 de la tarde, al lugar donde vamos, y todo el mundo va a tener habitación, y vamos a tener un plato de mangú con huevo y arroz con habichuela esperándonos. Y Dios no dijo nada. Simplemente dijo, salgan. Y Dios le dice a gente que está aquí, que está en situaciones, sal, avanza. Y Dios lo metió en transición, lo metió en un desierto. ¿Recuerdan el pasaje que leímos al principio? El pasaje de Colosenses, capítulo 1, verso 9, la oración. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlo presente en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que le dé pleno conocimiento de su voluntad y que le conceda sabiduría y comprensión. Ahí Dios menciona 3 cosas que nosotros necesitamos orar todos los días. Y necesitamos orar por esas cosas porque necesitamos tener esas cosas. Lo primero que dice es que va a orar para que Dios dé conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? El conocimiento no es más que colección de información. O sea que lo que él está diciendo es que nosotros tenemos que tener información. Lo segundo que dice el pasaje es pidiendo para que nos dé entendimiento o comprensión. Y la comprensión no es más que la interpretación de la información que yo he recibido. Dios dice tal cosa. ¿Qué significa eso para mí? Una persona que soy divorciado o una persona que me quiero casar, tengo 23 años o tengo 35 o tengo 40 años. ¿Qué significa para mí eso? En mi contexto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra es viva porque aplica a cada situación que estamos viviendo. Información, conocimiento tiene que ver con información. Entendimiento tiene que ver con la interpretación de la información. Y lo último que dice es sabiduría. La sabiduría no es otra cosa más que la aplicación de la información. En pocas palabras, dame la información, dime lo que significa y dime cómo aplicarla en esta situación que yo estoy viviendo ahora en día. Esa es la oración. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Ahora, dice que tenemos que vivir por fe. La fe siempre va a ser probada. La semana que viene, en el mensaje número 2, vamos a pintar un mapa de lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, de lo que está ocurriendo en la humanidad hoy en día, para que tú puedas entender lo que está ocurriendo contigo. Y no solamente contigo, lo que está ocurriendo con tu familia. No solamente con tu familia, sino lo que está ocurriendo con la nación de la República Dominicana en base a lo que está en la palabra. Pero te voy a adelantar algo. La fe siempre va a ser probada. Mira, en Génesis 1:28 dice la Biblia que Dios creó al hombre y le dio un mandato. Si tú te vas a Génesis, ese mandato que Dios le dio
al ser humano, Génesis 1:28, dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios creó al hombre, lo bendijo y le dio su primer mandato. El primer mandato no es amarás al Señor tu Dios, no. El primer mandato que Dios dio al hombre fue: gobierna, reina sobre la tierra. Porque Dios estaba y está estableciendo su reino aquí en la tierra. Lo segundo que Dios le dice al hombre después que lo crea, en el siguiente versículo, en el capítulo 2, verso 16, Dios le dice al hombre: óyeme, yo te creé, gobierna y te hago libre. Te doy algo que no tienen las demás especies, es la capacidad de discernir y de hacer lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras, sé libre. Ahí están todos los árboles: tamarindo, guanábana, plátanos, guineo, níspero, etc. Todos, excepto, ¿qué fue lo que Dios hizo? Le dijo: sé libre, pero le puso de todos los árboles a comer. ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? Luego, en Génesis capítulo 3, verso 6, dice la Biblia: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Dice el verso 7, en ese momento, o sea, después que el hombre comió, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Y cosieron hojas de higo para cubrirse. En pocas palabras, Dios le dijo: te acabo de crear, gobierna, eres libre, come todo, pero hay un límite para tu vida. No lo violes. Luego el hombre viola eso, desobedeciendo a Dios. ¿Qué es lo que Dios busca de su humanidad? Para resumirlo, vamos a entrar en detalle de eso en otro momento. Dios anda buscando crear una sociedad de agentes libres, una sociedad basada en la moral de Dios, que entiendan que la libertad que ellos tienen solamente viene cuando el hombre se somete a Dios. Dios anda buscando crear una sociedad de agentes morales libres que entiendan que su libertad nace de la sumisión a Dios. ¿Cómo así? Entonces, Él dice que somos libres, pero que mi libertad va a venir cuando yo me someta a Él. Eso no tiene sentido. Para el mundo en que vivimos, eso no tiene sentido. Pero para Dios y para nosotros, tiene todo el sentido. ¿Y qué hizo la serpiente? Bueno, en Apocalipsis ustedes se van a dar cuenta que la serpiente revelan que es Satanás. ¿Cómo se puede ser libre estando sometido? Nosotros necesitamos límites para eso. Ahora, muy importante, y ponga atención a esto: ser libre no significa que yo hago lo que yo quiero o lo que me da la gana. De hecho, cuando una persona hace todo lo que quiere o todo lo que le da la gana, acaba siendo esclavo. ¿Cuántos de ustedes son casados? Mujeres casadas, levanten la mano. ¿Cuántas veces usted no ha querido ahorcar a su marido? Sean honestas. Hombres, ¿cuántas veces usted no ha querido encerrar a su esposa y ponerle una mordaza en la boca para que no hable? Aunque sea por una semana. Pedro, ten cuidado con levantar la mano, para que tú puedas dormir esta noche en tu casa. El punto es que nosotros nos enojamos.
Y si fuera por lo que yo quiero hacer, yo quisiera darle un trompón a mucha gente. ¿Cuántos se sienten así mismo? ¿Cuántos tienen vecinos que quisieran amarlos con un látigo? Pero mi amor, entiende, no vuelva a hacer eso. Si yo hago lo que yo quiero, que es ahorcar a la gente que me hace enojar, yo voy a acabar siendo esclavo, porque un día voy a acabar, le voy a dar un mal golpe a alguien, lo voy a matar y me van a meter preso. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos de ustedes quieren ser financieramente libres? El que quiere ser libre financieramente tiene que poner límites, no puede hacer lo que quiera. Tú no vas a llegar a la libertad financiera comprando todo lo que a ti se te antoje, cuando tú lo desees. Ahora quiero este carro, no, ahora quiero este. Ahora quiero esta casa, ahora quiero esta. Ahora quiero estos zapatos, no, ahora este, ahora este, ahora este, ahora este. Una persona que quiere ser libre financieramente tiene que necesariamente poner límites. Tiene que ahorrar, tiene que controlar el gasto. Luego, y hacer inversiones y cosas como esa. Tiene que seguir una serie de reglas. En el matrimonio, ¿cuántos quieren un matrimonio feliz? Y bueno, pero aquí nadie levantó la mano, ¿y qué? ¿Ustedes no quieren un matrimonio feliz? ¿O ustedes se conformaron con el que tienen ahora? ¿Y qué? ¿Cuántos quieren un matrimonio feliz y satisfactorio? Excelente. Hay que poner límites en el matrimonio. ¿Cuáles son los límites? Las reglas que Dios pone. Si Dios inventó el matrimonio, Él es el que sabe cómo funciona un matrimonio. Al hombre le dice, óyeme, tú quieres que tu matrimonio funcione, tu trabajo es amar a tu esposa. Y le aclara, amar a tu esposa significa hacer todo lo que a ella le agrada, servirla. Masaje en los pies. Mi amor, cómprame una cortina. Toma la cortina. Abrir la puerta del carro a la esposa. Nosotros los hombres, para aprender a amar, tenemos que convertirnos en expertos profetas. La mujer baja con la escalera, con la cara seria. Mi amor, ¿qué tú quieres? Nada. ¿Dónde quieres ir a comer? Donde tú quieras, mi amor. No comete el error de llevarla donde usted quiera. ¿Y por qué tú me trajiste a este restaurante? Pero tú dijiste que era donde yo quisiera. No, pero yo no quiero comer esto. Pero tú me dijiste que era donde yo quisiera. Pero yo no quiero comer eso. Le decía yo a mi esposa en estos días, que vi algo muy creativo en las redes en estos días. Hombres, oye esta estrategia. Cuando llega uno de esos días y la mujer te dice, mi amor, tengo hambre, ¿dónde vamos a comer? Respóndele, ya yo adiviné dónde vamos a comer. Ella te va a decir, ¿de verdad? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Qué tú crees? ¿Vamos a comer sushi? ¡Ay, adivinaste! Porque ella siempre te va a decir de primero lo que ella quiere. ¡Wow, mi amor! ¡Wow, pero mi amor, tú eres adorable! Exactamente. Hay 20 restaurantes de sushi. ¿A cuál vamos a ir? Ya yo sé a cuál vamos a ir. Ya yo sé a cuál vamos a ir. ¿A cuál, mi amor? Yo lo sé. No será al que está cerca de la casa. ¡Wow! Pero no lo puedo creer, adivinaste, para ese que vamos. Amar a la esposa significa complacer a la esposa. Hombre, si usted va a un evento social en cualquier casa de familia, no comete el error de ponerse a hablar con los hombres solamente y deje a su mujer sentada en un sitio. No comete ese error. Usted puede hablar con todo el mundo, pero siempre vuelva, mi amor, te traigo algo de beber. ¿Qué tú quieres? Y te sientas ahí un ratico. Luego te paras. Al hombre le dice, ama a tu esposa, pero a la mujer le dice, respeta al hombre. Cuando yo leí eso, yo dije, ¿y por qué Dios no dice que ella tiene que amarme a mí también? ¿Tú sabes por qué Dios no lo puso ahí? Porque la mujer ama de manera natural, el hombre no. La mujer es atenta por naturaleza. Tú toses y la mayoría de las mujeres montan y te ponen un té. Tú llegas cansado, estoy hablando por mí. Tú llegas cansado y tengo hambre y te sorprenden con una buena comida. Se paran primero que tú, friegan primero que tú, te aseguran de que las cosas estén bien organizadas para ti. La mujer ama de manera natural. Lo que la mujer no hace de manera natural es respetar a su marido. Naturalmente la mujer siempre se vive quejando del marido. El hombre hace 99 cosas bien. Cuando hace una cosa mala, tú nunca haces las cosas bien.
El hombre se le olvida un detalle un día, luego de 300 acertaciones, y le dice: tú siempre te olvidas de mí. La mujer tiene que respetar al hombre. Tiene que entender, lo hemos dicho antes, no hay cosa. Mira, mujer que estás aquí, aunque tú tengas razón, lo que tú criticas de tu marido constantemente hace metástasis después. Y si él llega tarde, no solamente va a llegar tarde, un día no va a llegar. O cuando llegue, va a llegar enojado. Lo que tú le criticas a tu marido hace metástasis. Dios le dijo a la mujer: respeta al hombre. Y siempre doy el ejemplo. Mi esposa me dijo: cuelga los cuadros. Pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, pasa 4 meses. Como después del año, yo me levanté y cogí un taladro y comencé a colgar los cuadros donde ella me lo dijo. Y eso sí, cuando yo los puse, yo estaba súper avergonzado. Yo estaba esperando que ella me dijera: ya era justo, por fin, te dignaste a colgarlo. Ese está mal, ese está torcido. Eso es lo que yo esperaba. Pero cuando yo puse los cuadros, que ella llegó, miró los cuadros y dijo: ¡wow! Pusiste los cuadros. Llamó el batón ballet de Baní y me hizo una fiesta. ¡Wow! El mejor hombre del mundo me colgó los cuadros. ¡Wow! Mi esposo es bueno. ¡Qué bien te quedaron! En vez de criticarme, ella me reconoció lo que yo hice 1 año más tarde. Tengo que decirlo. 1 año más tarde. Cuando tú haces todo lo que tú quieres, vas a acabar siendo esclavo. Tienes que poner límites. Mujer que te quieres casar, tú no puedes tener sexo fuera del matrimonio. La Biblia le llama a eso fornicación. Sexo fuera del matrimonio. Aunque tú hayas estado casada con ese varón que tú estás saliendo, por si no te lo dijeron, te lo estoy diciendo ahora, lo dice la Biblia. Tener sexo sin estar casado, eso es fornicación. Y a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Porque una persona se vuelve esclavo cuando hace lo que quiere. Y normalmente su carne le pide cosas que a Dios no le agradan. Tú acabas siendo esclavo de ese pecado. Se convierte como en el Señor de tu vida. Y te domina. Y te quita la capacidad de escuchar la suave y amorosa voz de Dios cuando tú más lo necesitas. Tú y yo necesitamos de los límites que Dios nos ha puesto. Dios es un Dios de amor y de misericordia. A la mujer que fue encontrada en adulterio, cuando después dijo: el primero que te dé pecado tiene la primera piedra, y que todo el mundo se fue, Jesús le mostró la gracia a esa mujer. ¿Dónde están los que te acusan? Se fueron. ¿Nadie te acusa? No. Y él le dijo: yo tampoco. Tus pecados son perdonados, pero vete y no peques más. Dios es un Dios de gracia y amor, pero es un Dios que pone límites. A un paralítico le dijo: no peques más, no sea que te pase algo peor a ti luego. La peor amenaza para la libertad es la libertad. Lo voy a repetir de nuevo. La peor amenaza para la libertad es la libertad. ¿Por qué? Porque el mundo se ha vuelto: a mí nadie me puede gobernar. Si yo digo que yo soy mujer siendo hombre, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y Dios dice en Romanos 1: ok, tú te negaste, te solté, te quité los frenos, te quité el freno del Espíritu Santo que te dice lo que está bien y está mal. Y dice la palabra que los entregó a sus pasiones desordenadas para que se estrellaran. La peor amenaza de la libertad que tú quieres tener, del pecado, de la opresión, es tu propia libertad. Porque nosotros normalmente tenemos una lucha interna, que la describe Romanos, entre hacer lo que Dios dice y hacer lo que dicen los deseos de la carne. Parte de tu proceso de transición es tú
someterte a Dios por fe, hacer lo que Él diga, aunque tú no lo entiendas. En el mundo hay muchos gobiernos, pero el más difícil de todos esos gobiernos es el autogobierno, que la Biblia le llama dominio propio. Ese es el más difícil de todos. Y ojo, ese autogobierno, ese dominio propio, tú no puedes ejercerlo a menos que tú tengas la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible. Tú y yo no tenemos la capacidad para poder ejercer el dominio propio. Un novio que te maltrataba por mucho tiempo, golpe, patá, trompá, tú te sientes sola, las emociones te están guiando y él vuelve y te dice, te regala un arreglo de flores y te dice, vuelve conmigo. Se necesita de dominio propio para tú ver las cosas como Dios la ve. Si yo hiciera todo lo que yo quisiera, yo estaría en problemas. De hecho, aún así, todavía yo hago lo que yo quiero. Pero la gente no entiende. La gente no comprende. Las naciones celebran su día de independencia. Nosotros tenemos que llegar a celebrar nuestro día de dependencia a lo que Dios dice, a Dios. Porque en la sumisión a Él es que viene la verdadera libertad. ¿Cuántos de ustedes en medio de tormenta han sentido paz algún día en su vida? El mundo acabándose y usted tranquilo y en paz. ¿Y por qué tú estás tan tranquila? ¿Y por qué estás tan tranquilo? Porque yo soy libre. Dice la palabra que Dios me hizo libre. Cuando yo conocí a Jesús, me hizo libre. Y donde el Espíritu de Dios está, donde Dios se mueve en tu vida, hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la opresión del pecado. ¿Saben de qué también libertad? Que mucha gente no lo sabe. Porque la iglesia se ha vuelto muy religiosa, en todo el sentido de la palabra. Mucha gente vive, tengo que cumplir con los 10 mandamientos, y cuando no lo cumple se siente culpable. Les voy a decir algo que lo va a chocar a ustedes. Dios no espera que tú cumplas los 10 mandamientos para darte su gracia, porque tú no puedes cumplirlo. ¿Significa eso que yo tengo libertad, yo puedo hacer lo que yo quiera? No, porque donde está el Espíritu de Dios cambia tu deseo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, de repente deja de querer robar. Cuando una persona se llena del Espíritu Santo, deja de querer cometer adulterio con otra mujer o con otro hombre. Es que son incompatibles. Es que Dios cambia tu naturaleza. Por eso fue que Pablo dijo en un momento determinado, es que ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Tú comienzas a pensar como Dios piensa. Y Dios te libera de la esclavitud, de cumplir con todas las reglas, con todos los rituales. Pero Él te lleva a la libertad de una persona que rechaza, repudia el pecado en todas sus formas. Nadie es perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero estamos en un proceso. Dile a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda, tranquilo, tranquila, tú estás en un proceso. Tú estás en transición y Dios está contigo. Y sabes una cosa, Dios le puso límites al hombre, pero la mujer comió del árbol, pero no fue sino hasta que el hombre comió que vino la caída. Ustedes no se han leído eso en la Biblia, a mí me llamó la atención. Y la mujer comió del árbol y no pasó nada. Ahora, cuando dice que le dio de comer a su marido y él comió, ¡blum! El verso 7 dice, y se cayó todo ahí mismo. Sintieron vergüenza. Cuando ella comió, no sintieron vergüenza. Fue cuando el hombre comió que sintieron vergüenza. ¿Tú sabes qué significa eso? Hombre que estás aquí, que Dios te hace responsable a ti de lo que pasa en tu casa. Sigue leyendo el pasaje de Génesis 3 y te vas a dar cuenta que cuando Dios fue al jardín, Él no dijo, Eva, ¿dónde tú estás? Sabiendo que fue ella que comió primero. Él dijo, Adán, ¿dónde tú estás? Como dominicano, si yo estoy ahí, me voy a preguntar, ¿y por qué él está preguntando por mí? Pero fue ella que lo hizo. Ella fue que me hizo hacerlo. Pero no. Dios ve al hombre como responsable. Hombre que estás aquí, tú eres responsable de la salud y condición espiritual de tu casa. ¿Y por qué? ¿Por machismo? No,
porque Dios lo dice. Dice la palabra que el hombre es la cabeza de su casa, así como Cristo es su cabeza. Todo esto inició un drama. Adán, ¿dónde tú estás? Wow, Señor. Te oí caminando por el huerto, tuve vergüenza y me escondí. ¿Que tú te escondiste? Sí, porque yo estaba desnudo. Y vinieron las preguntas. ¿Y quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? En pocas palabras, ¿quién te está dando información que no sea yo? ¿Quién te está informando a ti? ¿Quién es tu fuente de información? ¿Quién te está informando? Ahí vino el problema. Y ese problema creó un drama. Y con esto termino. Banda, suba. Con esto termino. Eso creó un drama, que es lo que vamos a desempacar en las próximas semanas. El drama empezó, por decirlo de alguna forma, con una profecía o una declaración que Dios dio en Génesis 3:15. Lo leo. Bueno, voy a leer el 15. Vamos a leer el 14. Entonces el Señor le dijo a la serpiente. Bueno, porque a todo esto, Adán, ¿qué fue lo que tú hiciste? Pero fue la mujer. A la mujer le dijo, mujer, ¿qué fue lo que tú hiciste? Fue la serpiente. Y a la serpiente, o sea, a Satanás, Dios le dijo, entonces el Señor le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Verso 15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer. ¿Ustedes saben lo que significa hostilidad? Yo voy a poner pleito entre tú y la mujer. Y no se queda ahí. Luego le dice, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, de la mujer. O sea, yo voy a poner pleito entre tú y la mujer, y entre los hijos tuyos y los de ella van a estar en pleito todo el tiempo. Su descendencia de la mujer te golpeará la cabeza. Lo que dice es que te aplastará la cabeza. Y tú le golpearás el talón. Yo quiero que ustedes sepan que con esa declaración empezó un drama que lleva miles de años y nosotros estamos en ese drama. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Porque, de hecho, la pregunta es, de nuevo, ¿qué debo yo hacer en un tiempo de transición? Cuando Dios dice en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? ¿Cómo una persona justa, qué tiene que hacer para que se vea que está viviendo por fe? ¿Qué significa vivir por fe? Gracias por preguntar. Esa respuesta la vamos a responder la semana que viene. De hecho, la semana que viene, para que sepas, tú vas a aprender las 5 etapas que Dios lleva ahora mismo a la humanidad y en la que estamos. Porque entenderlo te va a ayudar. La semana próxima, a través de la Biblia, tú vas a descubrir los 5 tipos de crisis que uno experimenta en las transiciones y cómo lidiar con ellas efectivamente, con cada una de ellas. Y la semana que viene Dios te va a revelar por la Biblia 5 herramientas espirituales bien poderosas que Él reveló a la humanidad para salir victorioso en cualquier etapa de la vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. La palabra de Dios dice en Romanos 10 que cuando una persona confiesa a Jesús como Señor de su vida, y cuando una persona cree en su corazón
que Él es el Hijo de Dios, que murió para pagar los pecados, esa persona recibe el regalo de la salvación gratis. Óyelo bien de nuevo. La salvación viene de confesar públicamente y de creer en tu corazón. Yo quiero invitar a todo el que está aquí